Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, doctor Helvit, buenos días. Hola, ¿qué tal? Ustedes me indican en qué, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, doctor, buen día. Gusto en Aquí, saludarlo. igualmente, igualmente. Gracias. ¿Ustedes me indican en qué momento podemos comenzar o esperamos que se reúnan más? Me gusta que esperemos 7:35 ya quien esté. ¿Empezamos? Ok. Me parece perfecto. Esperamos entonces. Ok, doctor, gracias. Gracias a usted.
¿Gustan que empecemos? Sí, doctor. Ok. Adelante, doctor Kelvin. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre tumores de la unión cranocervical, que en lo personal a mí me fascina ese tema, dado que pues forma parte, sí ven la presentación, Sí, doctor. perfecto, dado que forma parte de los 5 pilares que forman el abordaje de la columna tumoral. Es decir, los 5 pilares para poder abordar los tumores de la columna se abordan de la siguiente manera, desde el punto de vista quirúrgico. Tumores de la unión cranocervical, sea primarios o metastásicos, que es el primer pilar. Tumores primarios de la columna móvil, que es el segundo pilar. Tumores metastásicos de la columna móvil, que es el tercer pilar. Tumores del sacro, que son el cuarto pilar. Y los tumores mieloproliferativos, que son los linfomas, los plasmocitomas o el mieloma múltiple. Cada uno de ellos se abordan de diferente manera desde el punto de vista quirúrgico y en el tratamiento para poder determinar cuál de todos ellos vamos a operar. Entonces es una forma más práctica de poderlos abordar. Sabemos que la unión cranocervical es una estructura compleja por la cual debemos conocer de una manera adecuada su anatomía. Sabemos que es el sitio menos frecuente que alberga tumores, principalmente metastásicos, que son los más que habitualmente encontramos en esa localización. Y sabemos también lo imbrincado que puede llegar a ser su tratamiento quirúrgico por las estructuras anatómicas que puede dar paso a esta localización. Por eso es importante el conocimiento preciso de la anatomía. Un cirujano que no conoce anatomía no es lo más adecuado para poder entender la fisiopatología y el tratamiento de las patologías de la unión cranocervical. Como ustedes ven, las estructuras de esta unión cranocervical que va desde los cóndilos del occipital, el atlas y C2, cambian morfológicamente sus estructuras anatómicas, la relación que guarda con algunas estructuras vasculares. Por eso el sitio de abordaje pues, nos permite tener un acceso de casi de 360 grados y un acceso tan sencillo como es el abordaje transoral. Las estructuras que lo sostienen, tanto musculares, ligamentosas, juegan un papel muy importante en la fisiopatología de la enfermedad tumoral de este sitio, siendo que se pueden manifestar de una manera como dolor, radiculopatía o sección medular completa. Las manifestaciones clínicas son generalmente por compresión, como puede ser alteraciones funcionales motoras, sensitivas, alteraciones del movimiento de la lengua por la vecindad que tiene el hipogloso, el núcleo del hipogloso en el cóndilo del occipital. Algunos síntomas inespecíficos como dolor. Sabemos también que para poder determinar una condición de inestabilidad, tenemos que realizar algunas radiografías dinámicas. También sabemos que esto es más para enfermedades degenerativas o traumáticas, no así por tumores. No es aplicable para algunos tumores, ¿no? Importante conocer también las estructuras radiológicas para poder identificar la anormalidad, siendo que muchas veces puede ser el primer estudio, el primer acceso que podemos tener con los pacientes con una enfermedad
de la unión canocervical. Los criterios de inestabilidad, que como les comentaba, como es la impresión basilar, que no es una condición tumoral, sino es una condición adquirida, congénita, en la cual se imprime diente del odontoide sobre el agujero magno y genera ciertas alteraciones de tipo compresivo. Las vías de abordaje, como bien lo sabemos, la parte anterior de la unión cranocervical tiene tiene dos puertas muy grandes, que es la cavidad nasal y la cavidad oral. Es decir, podemos abordar perfectamente desde la parte del tercio inferior del clivus hasta C3 prácticamente en algunos casos. ¿Mm? La evaluación radiológica, como les comentaba, es importante, radiografías dinámicas, transorales, tomografía, resonancia, angioresonancia para algunas condiciones a la cual implica que se encuentre, ya les voy a mostrar posteriormente algunos casos en los cuales los tumores toman una angiogénesis muy peculiar o pueden desarrollar ciertas anormalidades vasculares por el crecimiento en la vecindad de arterias como es la arteria vertebral. Como bien sabemos, los podemos dividir en tumores intradurales y extradurales, como son los meningiomas, los schwannomas o los tumores que pueden llegar a ser malignos, como es el schwannoma maligno, que la característica principal, como bien lo sabemos, es que histológicamente son muy parecidos a los benignos, sin embargo dan metástasis y tienen atipias muy localizables. Algunos otros, hemangioblastomas, lipomas, astrocitomas, ependimomas y los tumores extradurales, perdón, como son el principal tumor más común, que son las metástasis, posteriormente los cordomas, el condrosarcomas, los sarcomas de Ewing, algunos tumores benignos que también podemos llegar a encontrar que son poco comunes, como es el osteoma osteoide y el tumor de células gigantes. En los meningiomas, como bien que es la patología más habitual que llegamos a ver nosotros como neurocirujanos, la cual se manifiesta por una compresión de manera directa sobre estructuras radiculares o medulares, los neurofibromas, los schwannomas, con la característica que bien sabemos que es hiperintenso en las fases T2, voy a ir pasando algunos casos, los tumores extramedulares, principalmente los de tipo metastásico o los que se encuentran en la vecindad de la 360 grados de la unión craneocervical, como son los tumores de la cavidad nasal, los tumores de la cavidad oral, los tumores que osteosarcomas de la unión craneocervical que pueden condicionar una compresión de manera indirecta. Los poco convencionales que podemos llegar a ver son los lipomas o los hemangioblastomas, que es poco común, y los tumores no tanto de la unión craneocervical, sino de toda la vecindad de la economía nerviosa, son los astrocitomas o los ependimomas. Algunos tumores propiamente derivados del mesodermo, como sabemos, como son los granulomas eosinófilos, el tumor osteoma osteoide, el osteoblastoma, el quiste anerosmático, los tumores de células gigantes, los hemangiomas, que la manifestación clínica y radiológica más habitual es la fractura, el dolor cervical crónico y que muchas veces no llegan a ser quirúrgicos. Los tumores malignos también que podemos encontrar más en la parte del clivus, como son los cordomas, y sabemos que hay un binomio entre los cordomas cervicales y los cordomas del sacro. Los condrosarcomas más en las uniones de las estructuras articulares, como son los cóndilos, o la parte en el tercio superior del clivus, los sarcomas de Ewing, el tercio inferior, y el sarcoma osteogénico que puede presentarse en cualquier parte del cráneo. Las metástasis, como bien sabemos, es lo que en un estudio que realizamos de 1000 pacientes,
solamente el 2.5% correspondió a metástasis propia de la unión craneocervical y principalmente los tumores más comunes que llegamos a encontrar, como todos lo sabemos, es cáncer de mama, cáncer de próstata y carcinoma renal de células claras, ¿no? Algunos casos, las características más habituales de las metástasis, principalmente de origen renal, es la condición de neovascularización que pueden llegar a tener en el tumor o más cuando el tumor tiene algún tratamiento con inmunoterapia, vemos que la neovascularización es más acentuada, por lo cual es importante hacer una evaluación radiológica, angiográfica de la dimensionalidad de los tumores. Las condiciones quirúrgicas en general es de acuerdo a una clasificación que el doctor Boriani lo evalúa en 360 grados de acuerdo a las manecillas del reloj, considerando la porción más del tumor en esta estructura se encuentra más anterior, es decir, de 9 a 3, o se encuentra más posterior, considerando de 3 a 8. Es importante también saber las estructuras o las condiciones por las cuales vamos a pasar anatómicamente, como son los accesos laterales, que son los más poco convencionales por las estructuras vasculares que se encuentran, como es la arteria vertebral. Voy a adelantar un poco. Es importante bajo este esquema únicamente considerar que el abordaje posterior es el abordaje más convencional y donde el cual se pueden sacrificar las primeras dos raíces cervicales, no así las raíces más caudales, porque condicionan una alteración de tipo motor. Algunas revisiones, como es este artículo muy interesante, es del grupo del MD Anderson, en la cual es una resección 360 grados mediante un abordaje lateral y la reconstrucción mediante material de osteosíntesis. Es importante también considerar que el uso de injertos o autoinjertos en enfermedad metastásica de la unión en general de las metástasis de los tumores primarios no es lo más habitual, siendo que como reciben radioterapia, la posibilidad de poder formar un puente óseo prácticamente es nulo, dado que hay revisiones donde el cual reportan que es menos del 3%, por lo cual generalmente no utilizamos autoinjerto o formadores de hueso, porque también pueden condicionar sitios donde puede crecer estructuras, tumores o albergar tumores que posteriormente pueden crecer del sitio de donde se encontraba el tumor primario. Voy a adelantarme un poco. Quiero mostrarles unos casos, porque es una presentación un poquito larga, pero quiero presentarles unos casos que hemos tenido aquí en el instituto y vamos a ir abordando más rápido. Entonces, como ya habíamos comentado, los síntomas principalmente son por compresión, dolor, que es el más común, dolor de tipo inespecífico, datos de compresión medular, alteraciones vasculares, datos de inestabilidad de la unión craneocervical. Importante también conocer para abordar un paciente, hacer tomografías de cortes finos, radiografías transorales, dinámicas, resonancia magnética, fases de navegación con cortes finos en resonancia magnética con gadolinio, angioresonancia, angiotomografía o realizar PET. Sabemos que el Submax que condiciona una proliferación celular hipermetabólica es arriba de 3.5. Sabemos también, únicamente repasando, que los tumores más comunes metastásicos del neurocono cervical, que no es lo común porque es poco frecuente, es el 35% que es mama, próstata, pulmón y carcinoma renal, que es lo que hemos visto más frecuentemente en el instituto.
La vía de implantación puede ser directa o biohematógena, generalmente son mayores de 60 años. El dolor generalmente suele ser mecánico y puede generar también algunas neuralgias, como una neuralgia específica de Arnold, que puede condicionar también un foco rojo en un tumor que está creciendo en ese sitio. Mielopatía en el 22%, subluxaciones anteriores y también dolor cervical inespecífico. Como les comentaba, los tumores de la unión craneocervical dependen también de mucho de las rutas por la cual nosotros abordemos el tratamiento, siendo así que existen varias clasificaciones para poder tomar una decisión quirúrgica, de los cuales los más de los iniciales, como la de Frankel, que es una clasificación de tipo neurológica, los de Harrington, los criterios de Cybulski, que es una clasificación de tipo de inestabilidad, donde divide en 6 segmentos o 6 cuadrantes en un corte axial, la unión craneocervical, y determina si en 3 cuadrantes se encuentra mediado por tumor, condiciona una estabilidad de la unión craneocervical y debe ser artrodesada. Los criterios de Tukuhashi, que ya no son aplicativos, ya hicimos una revisión de esto. Los de Constrick, también recientes, que se siguen utilizando. Los de Tomita, que han sido es una clasificación en la cual evalúa la localización, el tipo de tumor y que ha sido actualizada en los últimos años en base a la biología tumoral. Actualmente se utilizan algunas clasificaciones como es la de SINS, la de NOMS y recientemente algunas clasificaciones de acuerdo a los factores pronósticos del tipo histológico de la enfermedad metastásica puede determinarse únicamente ya sea inmunoterapia, radioterapia o cirugía. La inmunoterapia ha venido a tener un gran cambio, un parteaguas a partir del 2014, donde en recientes guías, inclusive se ha dejado el tratamiento quirúrgico siempre y cuando no tenga datos de inestabilidad o compresión medular, albergando únicamente dándoles tratamiento con inmunoterapia y indudablemente el papel que juega un rol muy importante en el tratamiento de los tumores de la unión craneocervical desde hace muchos años es la radioterapia. Las decisiones quirúrgicas en pacientes con metástasis de la unión craneocervical, como les comentaba, fractura de luxación más de 5 milímetros, o luxación de, en una subluxación angular o una estabilidad angular mayor de 11 grados, que hubieran tenido radioterapia previa, compresión medular, o que sean tumores radioresistentes como es el melanoma o el tumor de células claras renales. Indudablemente, este es un artículo muy interesante, es el doctor Reines del grupo del MD Anderson, donde evalúa el tratamiento quirúrgico y con radioterapia en los pacientes con tumores del unión craneocervical, donde se vio, como ya se ha descrito en múltiples artículos, el tratamiento convencional a la cirugía y posteriormente la radioterapia. Actualmente la radiocirugía también ha tenido un campo muy grande, principalmente en aquellos pacientes que no llegan a tener una compresión medular per se, sino tienen datos únicamente de dolor cervical y que no condicionan una inestabilidad. La radioterapia para aquellos tumores que son radiosensibles puede jugar un rol muy importante. Importante también en pacientes que tienen una condición como los criterios de Cybulski, en la cual aborda más de 3 cuadrantes posteriores o en la parte posterior, de acuerdo a la clasificación de Buriani, una instrumentación craneocervical sería lo más adecuado. Durante la resección también es importante saber que en aquellos pacientes en las cuales la resección con margen libre en tumores tanto de columna móvil como de columna no móvil, como es la unión craneocervical y sacro, no existe realmente una estandarización de los bordes libres de acuerdo a
de acuerdo a la extensión del tumor, como pudiera ser en los tumores de huesos largos. Aquí es únicamente una evaluación subjetiva de qué tanto margen libre podemos dejar en base a la resección. De ahí que cuando hace una resección extensa y se encuentra comprometida más del 70% del cóndilo de manera unilateral, la condición debe ser la artrodesis. O cuando la resección condiciona que se tenga que quitar más del 50% de ambos cóndilos, condiciona inestabilidad, por lo cual es mandatorio realizar una fijación craneocervical. La radiocirugía estereotáctica, como les comentaba, ha condicionado en los últimos años un papel sumamente importante, principalmente en la unión craneocervical, dado que se puede utilizar gamma knife con la fijación con cabezal, y eso permite que la localización del target pueda llegar a ser más específico. Existen nuevas tecnologías en las cuales se puede dar también radiocirugía estereotáxica a la columna móvil, de acuerdo al movimiento también de las estructuras, para poder tratar tumores que son radiosensibles. ¿Mm? Condiciones generales de la cirugía, de acuerdo a donde se encuentra el tumor, se encuentra accesible por vía oral o endoscópico por la nariz, se encuentra principalmente de 1 a 6, de 12 a 6, es decir, en las partes laterales o la parte posterior, determinamos un tipo de abordaje. Actualmente, los abordajes grandes han quedado ya en desuso. Generalmente para tumores menores de 2 centímetros, lo que se estila ahora es abordajes endoscópicos o principalmente cuando están en la parte accesible por vía oral, mediante un retractor oral, se aborda por la línea media a través de la boca, cuando anteriormente lo hacíamos mediante abordajes con split mandibular o trotter, en el cual se partía la mandíbula, la lengua, el hipofaringe, para poder tener un acceso más amplio en todo el sentido de la palabra, para poder hacer una resección adecuada. En la revisión que hicimos, de los 1,000 pacientes con enfermedad metastásica, encontramos que solamente el 2,7% correspondía a tumores de la unión craneocervical. Algunos casos en esta línea es un tumor metastásico de un SA de mama, en la cual encontramos una inestabilidad franca con presión nodular por una fractura de C3, en la cual se realiza una fijación posterior inicial y posteriormente una descompresión anterior mediante un abordaje transoral. Como ustedes ven aquí, tiene un retractor transoral que nos permite accesar hasta prácticamente C3 y hacer una resección prácticamente completa desde el tercio inferior del clivus, C1, C2 y prácticamente C3. Es un caso bien interesante. Es un paciente con un mieloma múltiple en la cual le condiciona una fractura de compresión medular anterior. Inicialmente se le realizó una descompresión endoscópica endonasal anterior y posteriormente una artrodesis, como aquí lo vemos, una descompresión endonasal y posteriormente una artrodesis craneocervical por vía posterior. Es un caso muy interesante, dado que este paciente, por la fisiopatología del tumor, desarrolló una alteración vascular que posteriormente les voy a mostrar. Este otro caso, igual como lo vemos, lo más común es la enfermedad metastásica de la columna cervical y la principal manifestación de esta patología es el dolor y la fractura, ¿no? De igual forma, la enfermedad metastásica de esta lesión, que es un SEA de mama, lo abordamos por vía transoral y vemos qué tan versátil puede llegar a ser un abordaje por la boca, porque nos permite el abordaje directo hacia el sitio donde se encuentra la lesión. Y muchas veces la principal complicación de este tipo de lesiones es la denudación del sistema
la necrosis vascular o la radioterapia que permite que la cicatrización de esta porción no sea adecuada y llegue a exponerse el material. Ese es el riesgo que podemos llegar a tener. Tumores también de grandes volúmenes son los meningiomas meningoendoteliales de la unión cronocervical, principalmente en placa, las cuales mediante abordajes laterales se puede hacer una resección completa y posteriormente la radioterapia. Pero existen algunos casos que implican grandes retos, como es en este cordoma eh, cervical, la cual era indolente para el paciente, únicamente le generaba dolor, le generaba un poco de disfagia y posteriormente comenzó con compresión medular anterior. Fue ahí cuando decidió acudir al médico. En por las grandes dimensiones de la lesión, no se puede abordar de un solo sitio, de un solo lado, como habitualmente lo haríamos mediante un abordaje tipo Smith-Robinson o un abordaje de tipo oncológico sobre el borde anterior del esternocleidomastoideo, donde tenemos que en este caso se diseñó un abordaje en el cual se tuvo que separar las estructuras vasculares, tanto carótida como yugular interna lateral y la vía aerodigestiva anterior. Este abordaje lo llamamos una translocación aerodigestiva para lesiones cervicales anteriores, es decir, jalar todo el esófago y toda la tráquea vía anterior para posteriormente luxar completamente el tumor y hacer la corpectomía completa. Los tumores de células gigantes, que ya actualmente, si son pequeños y no implican compresión medular, se les da tratamiento mediante denosumab y tiene una buena respuesta a largo plazo, o les podemos hacer también en estudios nuevos crioablación o únicamente cementoplastía. ¿Okay? Pero no todo, muchas veces lo que llegamos a ver eh, es tumor, ¿no? Puede simular tumor en la línea oncológica de los pacientes, es decir, en el universo de pacientes oncológicos que nosotros estamos viendo, podemos confundir una lesión como este tipo que pueda llegar a ser tumoral. Si este paciente tuviera leucemia, pensaremos que es un cloroma, ¿no? Si este paciente tiene antecedentes de linfoma, pues una progresión del primario. Sin embargo, este paciente únicamente lo que presenta vera fiebre por la noche, pérdida de peso, eh, se manifiesta por una conmoción medular anterior, el paciente es de Oaxaca y lo que encontramos aquí es un empiema por micobacterias, ¿no? En ese entonces, fue hace 12 años, todavía hacemos abordajes mediante el fluido mandibular y se le hizo una resección mediante una corpectomía y la reconstrucción mediante una malla y una placa anterior. El paciente sigue en seguimiento y ha ido bien. Lesiones más indolentes, como son los schwannomas, siempre y cuando no impliquen la unión cronocervical, es decir, que no implique la inestabilidad del cóndilo o que erosione la base del atlas o este binomio, pues no requieren una fijación. En este caso, le hicimos una fijación cronocervical. Algunos schwannomas eh, que hacen cierta evolución muy característica de los tumores. Inicialmente, en los años 60, el tratamiento de los aneurismas gigantes del cerebro se trataba mediante un sistema en el cual iban disminuyendo el diámetro de la carótida interna, es decir, tenían como un tornillito y lo iban cerrando a modo que pudiera compensar la circulación contralateral del sistema vascular para poder excluir en términos prácticos el aneurisma gigante de manera ipsilateral donde estaba cerrando el flujo de la carótida interna. Esto mismo sucede con este tipo de lesiones, dado que crecen de manera concéntrica dentro del agujero vertebral
y llegan a excluir por completamente esa vía de vascular hacia la fosa posterior, la llega a excluir, por la cual nos permite hacer una resección más segura en bloque con toda la arteria vertebral, siendo así una evaluación preoperatoria mediante una angiografía para poder saber si tiene flujo contralateral y poder posteriormente hacer un diseño de cirugía para poder hacer una resección completa. De igual forma, para poder abordarlo, lo hicimos mediante un split mandibular, una split de la mandíbula, de la lengua, de la hipofaringe, para poder hacer una reconstrucción y una resección completa, segura de este tipo de lesiones. También hay condiciones en las cuales la economía ósea no es lo más adecuado, como son en los casos de los linfomas o de los plasmocitomas de la unión canal-cervical. Permitir hacer una cirugía de descompresión, lo único que condiciona es más inestabilidad y mayor deterioro neurológico. Lo que hacemos es únicamente colocar una fijación externa mediante un alobest, es decir, un sistema externo que fija el cráneo mediante un chaleco y únicamente tracciona la cabeza hacia arriba mientras se le da tratamiento sistémico o tratamiento mediante radioterapia para poder controlar el primario y posteriormente determinar si es mandatorio hacer una fijación. Aunque generalmente los pacientes con este tipo de lesiones, es un caso con un linfoma, decidimos únicamente colocarle un alobest y no realizarle procedimiento quirúrgico alguno y la condición funcional ha ido bien, ¿no? Es importante también considerar el uso de los autoinjertos. Los autoinjertos per se en esta condición, es un paciente que de igual forma llegó al instituto, donde se hizo una resección muy bonita, elegante, de 360 grados de una lesión de tipo cordoma de C2 y C3, en la cual se le colocó un injerto de fíbula. Sin embargo, al momento de que se retarda el tratamiento mediante radioterapia, como sabemos, condicionó el crecimiento concéntrico en el sitio del autoinjerto del tumor, por lo cual el uso de autoinjertos o aloinjertos en enfermedad metastásica pues llega a ser prácticamente en desuso, ¿no? Algunas otras patologías, no principalmente tumorales, como es la artritis reumatoide, que forman panus, y esto condiciona compresión medular anterior en la unión cráneo-cervical, en la cual pues se tiene que realizar una resección mediante un abordaje endoscópico, endonasal, vía anterior y posteriormente una fijación. Y es el caso que les comentaba del mieloma múltiple, que hicimos una resección inicialmente anterior y posteriormente una fijación. Después de 2 años, el paciente desarrolla un pseudoaneurisma de la arteria vertebral roto que condicionó una cirugía de clipaje y el paciente pues siguió su curso en tratamiento oncológico. Algunos otros abordajes que se han realizado también en el instituto y que indudablemente la cirugía de columna tumoral pues llega a ser también un pilar muy importante de lo que son cirugías como artesanales prácticamente. Este abordaje, que es un abordaje transoral, donde hacemos una fijación, una resección completa del tercio inferior del clivus y posteriormente de C2 y C1 y la reconstrucción mediante una placa de diseño, mediante una estereolitografía para ser colocada posteriormente a la resección del tumor, se fija el clivus y a la parte del tercio inferior de, la, de la columna cervical. Algunos retos quirúrgicos que convencionalmente, cuando no tenemos el recurso suficiente, pues tenemos que buscar el recurso más económico para poder tratar a los pacientes, como es en este caso.
en la cual hicimos una resección de esta lesión que pensábamos que era un osteoma, pero por las características imagenológicas, con calcificaciones concéntricas, fija a lo dura madre, intradural, pensamos que era un meningioma, primero un osteoma y posteriormente, al momento que lo revisamos, pues un meningioma calcificado con características muy peculiares, y la cual pues lo resecamos mediante un abordaje tubular con el uso de una jeringa de 20. Entonces, creo que hemos ido mejorando en el ahorro de los recursos cada día más, y el beneficio de los pacientes pues llega a ser también bastante bueno. Diseñar también algunas sistemas de osteofijación, como es en este caso donde no tenemos placas, ¿ok? Entonces lo único que le hicimos fue roscarle los tornillos de manera hacia los ejes craneales y caudales después de una corpectomía, y el paciente pues va bien, o únicamente las vértebrocementoplastía con una punción transoral de una fractura del cuerpo de C2, y vemos del lado derecho cómo capta el cemento este, este tumor, y el paciente pues va bien. Lesiones por abordajes mediante vía anterior únicamente con vértebrocementoplastía, sin cirugías tan extensas, también van bien. Lo que les comentaba del tumor de tipo Panus, que finalmente es un proceso inflamatorio secundario a una artritis reumatoide, en la cual se hace un abordaje mediante endoscópico anterior, se quita el tercio inferior del clivus, parte de C2, parte de C1, y posteriormente la fijación craneocervical posterior. Los indicadores pronósticos en general de los tumores de la unión cervical, como son sea de mama, lesiones solitarias, sin lesiones metastásicas, sin compresión medular, buena respuesta a la radioterapia, quimioterapia, o que no han tenido radioterapia ni tratamiento sistémico previo, son indicadores de muy buen pronóstico. Los indicadores de mal pronóstico, como son tumores que, que no son radiosensibles, que tengan metástasis viscerales, que tenga alteraciones neurológicas severas, que ya esté radiado, que no tenga una buena respuesta a la línea del tratamiento, y que sus condiciones nutricias no sean las más adecuadas. ¿Sale? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctor. Me pasé un poquito, me parece que era media hora, ¿verdad? No, está bien. Sí. No sé si tengan alguna pregunta. ¿A quién consideraría el candidato ideal para manejo con radiocirugía en tumores de esta localización, doctor? Aquellos pacientes que no tienen manifestación neurológica de compresión medular, tumores menores de 3 centímetros, y que que no están condicionando una inestabilidad cranocervical. Gracias, doctor. Pervi- ¿Sí? Oye, en tu experiencia, ¿qué es mejor, meter al paciente a cirugía y después a radio o al revés? No, siempre y cuando tenga las condiciones necesarias, cirugía. Siempre lo ideal es la cirugía. En este sitio es importante tratar de hacer una buena cirugía desde un principio, hacer una fijación si es necesario, y la radioterapia siempre es mandatoria, siempre, siempre. Dependiendo también del tumor sea maligno, indudablemente, y sea radiosensible, o que sospechemos de que dejamos bordes positivos, por ejemplo, en los meningiomas, los meningiomas en placa, que no estamos eh, ciertos de que hicimos una recesión completa y que dejamos un remanente, un implante, y le mandamos radiar. Y la última, ¿cuál sería la secuencia, más bien, cuáles serían los estudios ideales para un paciente de este tipo? O sea, porque todo el mundo nos gustaría la resonancia, ¿no? Pero Claro. placa, TAC, resonancia, las tres serían como
las recomendables o cuál sería la que tú darías como mandatoria? Yo creo que para todos es importante ver los estudios simples. Los estudios dinámicos de este sitio son muy importantes porque así podemos saber si realmente hay una estabilidad. Sabemos también que la extensión de los tumores también abarcan ligamentos y también se rompen. Los estudios dinámicos, como son las radiografías dinámicas, las radiografías transorales, una tomografía de cortes finos para hacer una reconstrucción tridimensional y poder llevarle una impresión para poderlo abordar, la resonancia magnética con doble medio de contraste y en algunos otros casos, eh, cuando, por ejemplo, en los mielomas, en los plasmocitomas, eh, pues el PET, ¿ok? Cuando son lesiones muy localizadas y que nos queda un poco de duda si esa lesión en sacabocado es una progresión de tumor o es únicamente un hallazgo incidental, hacemos un PET. Si vemos que la lesión es menos de 1 centímetro, que marca un aspecto hipermetabólico de 1 centímetro, hacemos un tratamiento muy dirigido a esa lesión mediante un abordaje con un tubo, le hacemos criocirugía, es decir, cureteamos el sitio donde está la lesión, congelamos y después le ponemos cemento. Y no que tenemos que quitar toda la vértebra. Eso les va muy bien. Ok, gracias. Buenos Gracias. días, doctor. Alejandro Rodríguez, de Radioterapia. Hola, ¿qué tal, Eh, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, Felicidades por la charla, muy buena. gracias. Una pregunta, doc. Luego para planear en radioterapia, ya sea fraccionada o radiocirugía, Ujú, después de una instrumentación quirúrgica, algunos materiales creo que no son tan compatibles con la resonancia magnética y generan mucho artefacto. ujú. Eh, ¿Qué materiales o qué se utiliza para no generar tantos artefactos en la resonancia magnética y poder delinear adecuadamente? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, ¿eh? Es una pregunta bien interesante. Hay algo que se llama, que últimamente hemos encontrado muy seguido, que se llama sombra radiológica. Es decir, cuando los instrumentamos a los pacientes con metal, que es titanio, al momento que hace la planeación, no se considera como el trayecto de la radioterapia, por lo cual interfiere el metal en la parte de abajo, de donde se encuentra o de donde estaba el tumor, y llega a tener una cierta sombra radiológica en la cual a lo mejor la dosis que estamos mandando a ese sitio no es plena, por lo cual utilizamos nuevos materiales, ya hay nuevos materiales, como son los tornillos de carbón. Sí hay tornillos de carbón con titanio, la cual sí permite que pase la radioterapia sea más homogénea. Y actualmente en la época de la impresión tridimensional, podemos hacer impresión de los tornillos o del sistema mediante un material que se llama poliéter etercetona. Es decir, nosotros hacemos el diseño de la cirugía mediante una impresión en 3D. Después imprimimos los tornillos en poliéter éter-cetona y después realizamos la cirugía con esos mismos tornillos. Los esterilizamos y se los ponemos. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Y otra pregunta. En ¿Mm? caso de que no se haya realizado la fijación con este tipo de materiales y Ajá. se produzca sombra radiológica en la resonancia magnética, Ujú. ¿alguna secuencia que nos pueda ayudar a disminuir este artefacto? Generalmente ya los equipos actuales, 3 Teslas, tienen una supresión de efecto paramagnético. Todo el material que nosotros utilizamos es titanio. Entonces, creo que el estudio más adecuado, más que la resonancia, creo que sería el PET. Ahora, si sospechamos de algo porque el de escrutinio de seguimiento de la resonancia magnética, y si llegamos a tener cierta duda de si tiene una progresión, pues un PET, porque siempre tiene efecto paramagnético. Mínimo, pero sí lo llega a tener. Los únicos que no llegan a tener es el carbón y el PIC. Hay una secuencia de STIR-T2 que pues sí nos puede dar un poco más de enfoque si hay un crecimiento tumoral, tiene más supresión paramagnético
y puede delinear mejor las estructuras que no son anormales en un sitio quirúrgico. Muchas gracias, doctor. A usted. Ahora, perdón, es también importante, perdón, comentarles es que siempre existe una comunicación buena con el radiooncólogo, es decir, cuando se hace la planeación en el topograma, nosotros podemos saber, ¿sabes qué? Es que creo que el topograma a lo mejor hacer o la planeación sea un poco más extensa de acuerdo a como nosotros vemos la fijación del sistema para poder una cobertura más amplia. Eso siempre creo que es bueno para tratamiento en conjunto y mejora de los pacientes cuando son fijaciones muy grandes. Sí, de acuerdo. Yo creo que la comunicación entre neurocirujano y radiooncólogo es esencial para una adecuada delimitación. Y una recomendación quizás sea también el corregistro con la resonancia magnética prequirúrgica para ver la extensión de la enfermedad, ¿no? Claro, claro, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Maldonado, tenemos ya posibilidades de hacer radiocirugía, principalmente en unión cronocervical, ya en el instituto para lesiones pequeñas, para lesiones que consideraríamos candidatos a radiocirugía. Sí, de hecho sí podríamos hacer radiocirugía. El problema que tenemos en este momento es disponibilidad de equipo. Ok, Tenemos una presa de pacientes que están por empezar ajá, y radiocirugía ya la habíamos adecuado y ajá, estábamos haciendo citábamos a la paciente en la mañana, colocábamos el marco y ya estamos optimizando tiempos, pero en este momento esa es la cuestión por la cual no estamos haciendo radiocirugía, doctor. ok, Y ok. ya tenemos el quinto acelerador, y llegará el sexto ya en octubre, noviembre. Muchas Y felicidades. gracias, doctor. Espero ya en 2025 ya tener implementado radiocirugía intra y extracraneal, doctor. Muchas felicidades. Sería excelente. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. No sé si tengan alguna otra pregunta. Hola Herbert, ¿cómo estás? Ah, bien, gracias, Mar. Buenos Mande. días. Buenos días, mande. No, justo en línea con la pregunta que está haciendo de la radioterapia estereotáctica y todo esto con el doctor Maldonado, Ajá. pues, yo creo que tú también tienes experiencia con estos nuevos Sí, sistemas de está tornillos con bien. materiales que permiten mucho mejor el paso de la radioterapia, Ujú. y esto pues es algo que se tendrá que considerar, sin duda. Sí. Sí, indudablemente. Saben, otra cosa que está muy en boga en los últimos años es el yodo, pero en el cemento. Es decir, en el cemento que colocamos las vertebrocementoplastías, le colocan yodo radioactivo para hacer la vertebrocementoplastía, pero con yodo en su interior y los guardan durante una semana los pacientes y tienen una mejoría subjetiva. Otra cosa que hace también para el tratamiento es el cemento y con el efecto hipertérmico eh, lesiona el tumor que se encuentra ahí. Pero algo que creo que va a ser también interesante es la braquiterapia con partículas radioactivas y el cemento. Eso es algo también interesante que está apenas por ahí en algunos centros haciéndose. Muchas Qué gracias. interesante. ¿Con No, qué felicidades, excelente charla. isótopos, perdón, es braquiterapia, doctor? Con indio y con yodo radioactivo. Ok, en semillas. No, en semillas con el indio y en el yodo en el cemento. En el Ok. cemento con el cual hacemos la vertebrocementoplastía, se Ujú. mezcla y se pone se aísla un paciente durante un tiempo y tiene un efecto indirecto de radioterapia, Ok. de braquiterapia. Ajá. Sí. Gracias, doctor. A usted.
¿Alguna otra pregunta? No, doctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias a todos. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, Elvi. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Gracias por la invitación. Buen día. Gracias.